Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar nuestro tema de la velocidad. Por ahí en el video pasado hablamos de la velocidad de reacción, como elementos, manifestaciones elementales de la velocidad. Aparte de la reacción, tenemos velocidad máxima y velocidad de aceleración. Velocidad máxima, por el momento no lo vamos a tocar, puesto que para un futbolista es muy difícil alcanzar su velocidad máxima o prácticamente es imposible en un campo de fútbol alcanzar una velocidad máxima. Estamos diciendo que para una velocidad máxima necesitamos alrededor de 140 metros, 40 metros, lo cual no hay suficiente espacio en un campo de fútbol, pero sí podemos centrarnos un poco en la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Vamos a definirlo de una de las maneras más, una manera más simple, una manera que me gusta mucho a mí, el, el cambio de velocidad en la, ahora vamos a decir, el cambio, no, la rapidez, en la que hacemos un cambio de velocidad. Bien, por ejemplo, yo quiero hacer un cambio de 0 a 10 kilómetros por hora, la rapidez con que yo llegue de 0 a 10 kilómetros, es lo que vamos a llamar aceleración, pero vamos a incluir también que esto no solamente es en un vector hacia el aumento, sino esto puede ser en aumento o retroceso, o sea, de 10 a 0. De 10 a 0 kilómetros, mi aceleración se va haciendo como que mi freno, en este caso lo vamos a incluir. Esto es como vamos a definir nosotros la aceleración enfocada un poquito más al deporte. Eh, Primero, ¿cómo mejorarla? Para mejorarla tenemos algunas, vamos a llamarlas técnicas, ajá, unos enfoques que tenemos que centrarnos para mejorar las aceleraciones. Uno de estos enfoques va a ser los sprints, hacer directamente sprints cortos y carreras a máxima velocidad en 5 o 10 metros. Depende también el campo en el que juguemos. Si jugamos fútbol rápido, podemos hacer distancias aproximadas donde puede correr el futbolista o depende del deporte, la cancha, donde sabemos que distancias donde puede aprovechar el sprint. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Ay, ay, ¿cómo mejorarla? Tenemos el sprint sport. Yo creo que eso es lo que todos hacemos sin ningún problema. ¿Qué más tenemos? Sprint resistido. ¿Qué es un sprint resistido? De hecho, vamos a ir definiendo más detalles. Vamos a profundizar en cada uno. Simplemente, ahorita las voy a dejar aquí para que sepamos por concreto. En sprints cortos, sprint resistidos y pliometría. Son las tres armas principales que tenemos para mejorar nuestra aceleración a cualquier dirección, en cualquier sentido. ¿Ok? Tratar de alcanzar mm, la mayor velocidad que podamos alcanzar en un espacio muy cortito, que no va a ser nuestra velocidad máxima total, sino va a ser la velocidad máxima que podemos alcanzar en 5 metros, la velocidad máxima que podemos alcanzar en 2 metros, que no es nuestro tope de velocidad, entenderlo. Eso se alcanza hasta los 30 o 40 metros, pero no tendremos el suficiente espacio. Entonces hay que entender que entrenar una velocidad máxima en el fútbol puede ayudar de vez en cuando, pero no es en lo que tendríamos que centrarnos en este tipo de deporte. Ahora hay que entender un detalle, un detalle que no pusimos por aquí, no lo puedo poner aquí. Y se me olvidó tener otra rama.
Velocidad, salto de línea. Vamos a ponerlo aquí a ver si se va, si se ve. Hay que entender que la velocidad al final del día depende de la fuerza. Ah, siempre tenemos que entrenar la fuerza, siempre. Para como base de la reacción de la velocidad máxima de la aceleración, hay que entrenar la fuerza. Obviamente la fuerza hay que convertirla en una fuerza de reacción con lo que ya vimos, de una fuerza en aceleración. Sí, la fuerza que se hace en el gimnasio, correcta, pero hay que transformarla en nuestro deporte, que es ahí donde algunos alcanzamos a fallar, pero no nos vamos a ir por ahí en esta ocasión. ¿Qué tenemos para el sprint control? Creo que ya quedó un poco definida, pero vamos a profundizar. ¿Qué podemos añadir en los sprints cortos? Primero hay que enseñar técnicas de carrera o hacer sprints con técnicas de carrera. Y por ahí en YouTube hay muchos videos sobre técnicas de carrera y son estos los que tenemos que poner en práctica para mejorar la carrera y cómo lograrla para tener una mejor eficiencia energética, para tener una mejor zancada, para tener un menor desgaste, etcétera, etcétera, etcétera. Técnicas de carrera. Y ahí es donde muchos no tendemos a profundizar en el entrenamiento, no tendemos a tener dos, tres ejercicios a la semana enfocados a mejorar la técnica de carrera. Y eso puede ser algo que nos puede ayudar muchísimo. Sprint. Nosotros por lo general hacemos sprint de 2 metros, ajá, donde el futbolista parte desde una postura. Lo que necesitamos también es cambiar las posturas de salida. Y me refiero al inicio de la carrera de 5 metros, la persona, el deportista, inicie boca abajo en el suelo, que inicie boca arriba en el suelo, que inicie sentado de espaldas los jugadores inician sentados de espaldas. Esas diferentes posturas van a mejorar el primer rango de aceleración de los sprints. Parte que va a ser un poquito más enfocado al deporte y no tan enfocado a un atletismo. Entonces tenemos técnicas de carrera para los sprints cortos, tenemos que enfocarnos en posturas de salida y tenemos que no se nos tiene que olvidar que hay que hacer diferentes direcciones. Ah, en un momento hay que ir hacia atrás, en un momento hay que ir en diagonal, en un momento hay que ir sobre laterales, y hay que cambiar las direcciones en las que hacemos los sprints. Aparte, variar estos sprints cortos con técnicas de carrera, con posturas de salida, con diferentes direcciones, aparte de mejorar la aceleración, vamos a hacer un entrenamiento un poquito menos monótono el cual a veces no, no estamos conscientes. A veces quitamos la monotonía metiendo otros ejercicios, o a lo mejor sí los hemos incluido, pero no sabemos específicamente en qué está ayudando. Quitar la monotonía, pero saber específicamente que seguimos mejorando lo que venía en nuestros objetivos, yo creo que es muy importante. Es un sprint resistido. Ya tenemos sprints cortos que son los naturales, desde diferentes posturas, etcétera, etcétera. Y es un sprint resistido. Bueno, un sprint resistido, yo creo que la imagen más típica que todos hemos visto es el uso de paracaídas. Que haya una resistencia a la hora de correr. Eh, obviamente, tener un paracaídas, bueno, no a todo mundo se les puede dar, porque posiblemente depende de donde estemos, es difícil de conseguir. Tenemos dos opciones que la que voy a poner aquí tampoco es muy habitual ni fácil de conseguir, pero es para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Un trineo. ¿Sí? Cuando es un trineo, el futbolista lo empuja o lo arrastra. Ahí el sprint, cuando haces la carrera, se genera una resistencia. Hay por ahí también videos en YouTube donde hacer estos dos tipos un poco más improvisados. Ahora, ok, estas dos posibilidades son muy difíciles. Hay una tercera que creo que es mucho más fácil para todos, que son ligas de resistencia.
Hay unas ligas de CrossFit que son muy largas, ajá, que pueden usar alrededor del cuerpo para evitar que él corra. Eh, Depende del lugar, también pueden ser difíciles de conseguir. Yo sí les recomendaría que hiciéramos ligas de resistencia, porque es fácil ver, cambiar de liga, ajá, pero en caso de no tenerla, una opción viable son llantas de cámara de bicicleta. Pueden ir a un taller de bici. Hay llantas usadas que no están, que solamente tienen pequeños pinchazos, pero que se pueden usar para generar la resistencia al correr. Desde ahí pueden hacer variaciones, podemos hacer skipping, podemos hacer canguros, podemos hacer incluso la técnica, algunos ejercicios que van de técnica de carrera con ligas de resistencia y por ahí van complementando ambos. Pues, ese es en cuanto a la aceleración con sprint resistido. Los ejemplos son paracaídas, trineos y liga de resistencia. Obviamente ahí puede entrar también la creatividad de quien lo está usando para hacer que el sprint tenga alguna resistencia. El tercer punto es la pliometría. Yo creo que en pliometría sí valdría la pena hacer otro video un poco más profundo. A mí me gusta mucho usar el método de pliometría, pero mi error también ha sido no variar, solamente usar la pliometría. Pero tenemos que variar entre estas tres distintas formas de la aceleración. Aparte de que al hacer la variación le ayuda a nuestras neuronas musculares a ser más adaptativas que solo hacer el mismo ejercicio siempre. Estar, estar rotando, yo creo que se me hace una gran opción cuando nos enfocamos en trabajar velocidad y cuando nos enfocamos en trabajar la aceleración. ¿Qué es la pliometría? Vamos a definir aquí la pliometría tratando de hacerlo de forma sencilla. Vamos a llamar, bueno, vamos a escribir que ejercitamos la fuerza reactiva apelando la elasticidad y fuerza muscular. Ejercitamos la fuerza reactiva apelando la elasticidad y fuerza muscular. Si usted indaga un poquito en internet, va a haber muchos videos más de pliometría. Obviamente este concepto hay que desglosarlo bien para poder incluso tener nuestros propios ejercicios dependiendo del entorno donde trabajemos, porque eh, hay dos formas en que podemos trabajar la pliometría. Hay más formas, ¿no? Pero hay dos formas que son muy populares. Primero, los cajones. Para que usted entienda qué es la pliometría, el cajón, donde usted lo salta, o donde salta desde el cajón, cae y pega un brinco. Cualquiera de esas dos opciones, hacemos una fuerza reactiva cuando caemos y luego volvemos a saltar. Caemos del cajón o volvemos a saltar. O vamos desde la parte de abajo saltando a una superficie un poco más elevada. Y la segunda que yo creo que conocen un poquito más es la escalera. Hay la escalera en la que hacemos movimientos muy rápidos. Así como caemos, regresamos, caemos, regresamos, caemos, regresamos. Y la cual también nos ayuda a la coordinación. Pero a veces el entorno donde estamos no nos da para cajones, pero sí podemos utilizar ciertas superficies más elevadas que otras para hacerlo de mejor manera. Ya profundizaremos ahí. Eh, lo que queremos es que entendamos que hay que profundizar cuando mejoramos el tema de la reacción, que tenemos estas tres armas y que hay que estudiarlas, que hay que pulirlas, hay que probarlas, hay que adaptarlas. Los sprints cortos, sus técnicas de carrera, su postura de salida, sus diferentes direcciones al que va uno a ir. Los sprints resistidos, esta resistencia la puede provocar un paracaídas, la puede provocar un trineo, la puede provocar una liga de resistencia. Y tenemos la pliometría, lo cual es ejercitar la fuerza reactiva apelándole a la actividad de fuerza muscular. O sea, son estos ejercicios que vemos muchas veces en cajones, ¿sí? O en escaleras pliométricas. ¿Qué más vamos a ver sobre el tema qué más tenemos que tener en cuenta? Estamos hablando como punto adicional de la fuerza.
Hacer la velocidad o la aceleración en un deporte, por ejemplo en el fútbol, es utilizar algo que llamamos fuerza horizontal. De hecho, vamos a ponerla como un extra, aunque no lo tenía pensado. Trabajar ejercicios de fuerza horizontal. Ajá, tenemos algunos ejercicios que pueden ser incluso con pesas, em, enfocados en hacer esta fuerza horizontal. Por lo general, cuando hacemos ejercicio de peso o de fuerza, lo hacemos sobre el eje vertical, sí, pero al correr nosotros nos movemos en un eje horizontal, sí, tal vez impulsado desde la verticalidad, pero sí hay un pequeño, sí existe una pequeña, ¿cómo podríamos llamarlo? Una pequeña fuerza que se hace hacia adelante, que le vamos aplicando hacia adelante o en una pequeña diagonal. Y ahí es donde ya esos ejercicios de fuerza vertical, si bien nos ayudan para mejorar la fuerza, eh, nos pueden ayudar estos ejercicios para irle enfocando de forma horizontal y que se vayan enfocando a la aceleración. Hay que entender mucho esto. La fuerza es la base de la velocidad, pero tenemos que adaptarla. Ahí es donde muchos cometemos errores, tanto entrenadores como gente que se mete al gimnasio, como personas normales. Y entender un poquito de ejercicios de fuerza horizontal nos va a ayudar muchísimo. Ese quería dejarlo al último porque es un poquito más superficial, por así decirlo. Podría tener hasta su propio video en algún punto. ¿Qué más queremos hablar? Bueno, hablamos de cómo mejorarla. Ok. Hay que entender que todo ejercicio necesita una recuperación. Entonces, esto también es un error común. No podemos estar haciendo en el entrenamiento sprint todo el tiempo, sprint, 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 30 minutos de sprint continuos, 10 minutos de sprint continuos, eh, porque el atleta se nos va a cansar al final del día y hay un punto donde el ejercicio ya no tiene efecto por más que lo hagas, incluso podría ser perjudicial para la recuperación. Bueno, no, para la adaptación, para la recuperación y la adaptación. ¿Y cómo vamos a desarrollar la recuperación o cómo tendríamos que aplicarlo? Recomendamos de 2 a 3 minutos por ejercicio. Hablamos de este asunto de cuando aplicamos aceleraciones. Por ejemplo, voy a hacer un sprint de 10 metros a mi tope de velocidad. Yo dejo que el atleta haga ese sprint de 10 metros. Después tiene que venir una fase de recuperación. Podemos hacer un poco de técnica del deporte, hacer un trote suave, etcétera. Algo de recuperación activa o algo que lo lleve un poquito lejos de la velocidad. Que hay que tener en cuenta también en la recuperación, hay que tener en cuenta que a diferencia del ejercicio de fuerza, donde es muy notable cuando un atleta está cansado, porque se duele muscularmente, hay un cansancio del sistema nervioso central. Y este cansancio del sistema nervioso central no todas las veces se alcanza a notar. De hecho, incluso cometemos este error por ideologías, por ideas, por, no sé, comerciales, por coach motivacionales que no tienen mucha idea de ciertas cosas de, hey, no, no importa que estés cansado, tú continúalo haciendo. Y a veces no es por lo menos en un entrenamiento eso no debería aplicar. Si tú ya llevas 10 sprints, 20 sprints, 30 sprints a velocidad continuos, y tú estás cansado, no tiene no tiene una lógica decirte, no, 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 el 31 puedo, el 32 puedo, porque tu sistema nervioso tiene un límite. Y tú lo único que está haciendo es sobrecargarlo y lo que va a generar es una lesión, ni siquiera va a generar una adaptación mejor. Tú dijéramos, bueno, es que si paso de 30 sprints a 40 sprints seguidos, voy a hacer una mejor adaptación y voy a ser mejor. No, eso no va a ocurrir. La velocidad funciona a lo mejor así. Tú vas a hacer un sprint
a tu tope de velocidad a 10 metros, pero si tú no descansas 2, 3 minutos, en siguiente sprint ya no va a ser a tu tope de velocidad, ya no va a ser un 100%, te la vas a dar al 90%, y el siguiente sprint le vas a dar al 80%. Entonces ya los siguientes sprint no estás dando tu 100, entonces tu mejora posterior ya no va a ser a tu 110, por decirlo así, sino del 80 va a ser a tu 90. Y entonces, ¿cuál es el caso? No estás mejorando tu aceleración. Podrías estar mejorando tu resistencia a la aceleración, pero ten en cuenta que el segundo y tercer sprint va a ser mucho más deficiente. Puedes hacer 2 sprints continuos, podrías hacer 2 sprints continuos. Puedes hacer 3 sprints continuos pensando en la resistencia y la velocidad. Podrías hacerlo considerando que vas a sumar también los descansos. O sea, voy a hacer 3 sprints seguidos, que puede ser, todavía creo que está en un buen rango, pero hay que hacer un descanso equivalente. Me voy a hacer otra cosa de 10 minutos pensando también que tengo que recuperar el sistema nervioso central. Entonces, ahí es donde se complica, porque pues toda actividad al final del día te va a cansar el sistema nervioso central. Yo necesito hacer una recuperación, te voy recuperando más lento, entonces voy a tener que hacer esos 3 sprints cada 30 minutos. Y ya es posible hacerlo, sí, pero hay que tomarlo muy en cuenta, porque si después hacemos, no sé, un ejercicio que involucre el balón del deporte, a lo mejor en ese ejercicio también voy a necesitar esos sprints, pero esos sprints ya no van a estar a tope. Entonces el ejercicio que yo voy a hacer con balón ya no va a tener la velocidad máxima que se necesita. Entonces yo recomendaría, que voy a hacer los 3 seguidos, hacerlo solo una vez y dejarlo con la par, o hacer un par con sus momentos de recuperación, y después ir intercalando con otros ejercicios más ligeros para que tengas un buen descanso del sistema nervioso central. Creo que también, por ejemplo, este asunto del sistema nervioso central ya lo hemos tocado y se toca en varias partes. Ajá, que es esta parte de aquí. Hay que hacerle un video propio, porque es algo que no todo mundo tenemos en cuenta, y la velocidad cansa mucho el sistema nervioso central. Ok, oye, pero en una actividad real, en un partido real de mi deporte, pues yo hago sprints continuos. Eso es claro, sí, 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 pero tienes que entrenar de una forma y jugar de otra forma. Hay que entender, bajo las premisas que acabamos de decir, tus sprints a veces no van a tener el tiempo de recuperación. Entonces tienes que generar un sprint que vas a tener sprints que van a ser al 80, y vas a tener sprints que van a ser al 70%, y vas a tener sprints a lo mejor que hubo un medio tiempo de descanso y te alcanzó para recuperar sprints del 100%. Pero como los sprints del 100%, y hay que entender, los sprints del 100% son limitados, como deportista hay que cuidarlo, hay que ser muy hábil. No todo el tiempo puedo estar corriendo haciendo sprints a mi 100%, es imposible, no hay forma. Sí, hay personas que se ven, que parecen que todo el tiempo están haciendo sprints al 100%, pero no. Si están corriendo por todos lados a esa velocidades altas, es probable que tengan sprints más poderosos, pero que ya los agotaron. Entonces, a veces esos sprints se necesitan en momentos muy puntuales, y hay que irlos reservando. Ahora, tampoco estamos diciendo, oye, no te muevas en los momentos de recuperación, o sea, quédate parado, es imposible. Ahí tenemos diferentes porcentajes de cómo me muevo. Entonces, voy a estar en una actividad de un 50% de ritmo. Ajá. Ese 50% de ritmo tiene que ser lo más eficaz para que cuando use mi 100% esté en su tope. Entonces, ahí juega mucho la habilidad del futbolista, la habilidad del deportista, y cómo yo manejo esto. Y podríamos profundizar después, pero es algo para que se vayan permeando, de lo cual a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Hacemos a veces como que vemos estos deportistas que corren por todos lados todo el tiempo, pero a la hora de llegar a la fase final del partido, esos sprints que necesitarías al 100% ya no llegan, y tal vez ahí es donde es más importante. O podría estar genial en estos deportes donde puedes entrar y salir,
los deportes de competencia, usa tus sprints y dale la entrada a alguien más también para que recuperes tus sprints. Ahí es donde los cambios efectivos hacen un efecto, ahí es donde el cerebro del entrenador tiene un efecto. Pero ya no nos paremos más ahí porque siento que nos estamos quedando demasiado y puede ser tema de otro video. Cansancio, bueno, nada más para que quede claro aquí. Ya medio le explicamos el cansancio del sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso central se cansa, aparte de no permitirnos nuestro 100% como lo estamos forzando, va a desencadenar en dos cosas: una euforia y un descontrol de nuestros instintos. Y por eso de repente vemos a gente perder la cabeza, llegar a una barrida de tiempo, hacer un golpe de más, alguien que al principio estaba muy cansado, alguien que al principio estaba muy fresco, muy tranquilo, que aparte el estrés que genera un partido, más el estrés que te va a generar el agotamiento de tu velocidad, más aparte el forcejeo de él, o te va a generar una euforia excesiva, que eso es muy malo para un deporte en conjunto, o te va a generar una apatía. Ajá, no, ya corrí y nadie corre y ya no voy a hacer nada más. Y estas actitudes pueden ser detonantes del cansancio del sistema nervioso central por el mal uso de los sprints de velocidad o el mal entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente el entrenamiento entre mejor se haga, entre más fuerza tenga uno, pues puedes usarlo un poquito más de veces o las recuperaciones pueden ser mejores. Aparte, aquí llevamos un punto importante que tiene que ver con la recuperación, pero lo puse en un tema aparte porque partimos desde otro lugar, las vías energéticas. Ajá, son cosas que a veces no tenemos en cuenta. Todo, obviamente, toda acción tiene que venir energía de algún lado, ¿sí? Y muchas veces no tenemos en cuenta estos temas. ¿Cuáles son las vías energéticas que necesita por lo general la velocidad? Nosotros, bueno, vamos a dividirlo en dos para que sea un poquito fácil de entender, por decirlo así. Tenemos el rápido, que es el anaeróbico láctico, que este se genera cuando hacemos, vamos a llamarlo sprints de velocidad cortos. Vamos a ponerlo aquí mismo. Son sprints que duran, no sé, de 6 segundos a 12 segundos. ¿Ok? Cuando hacemos esto, gastamos la vía energética anaeróbica láctica. Y tenemos el contrapeso, que es cuando hacemos un poquito más de ejercicio, hacemos un poquito más en el tiempo el sprint, hacemos sprint tras sprint tras sprint tras sprint. Empezamos a quemar ahora el, no, qué mal, el anaeróbico láctico, así. A ver, ahorita los ordeno, anaeróbico láctico, es que siempre me confundo. El láctico debería generar lactato, no, está correcto, aláctico, pero no digo, pero eh, cuando llevamos más tiempo y este nos puede producir lactato. El lactato, como ya deberíamos saberlo, es el que produce el cansancio muscular. Sentimos pesadez, rigidez en los músculos, nos duelen un poco, no nos duelen, nos molestan un poco, están como que acalambrados. Ok, está perfecto, pero a ver, en español, un poquito, ¿cómo lo definiríamos? Bueno, vamos a ir desglosándolo a puntos donde entendamos más. Este usa un sistema llamado ATP, 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 PC, que en términos más simples usamos como combustible o como vía energética la fosfocreatina. ¿Ok? ¿Qué es la fosforo? ¿Cómo podemos ayudar un poquito a la fosfocreatina? Pues bueno, esto ya es un poco popular. ¿Qué podemos usar? Creatina. La creatina es a veces cuando estamos en el gimnasio
la que se nos recomienda para el crecimiento muscular, si no me estoy equivocando. Esa misma creatina es la que utilizamos como vía energética para la velocidad. Entonces, tener buenos niveles de creatina nos va a ayudar a que sus sprints sean más eficientes. Hay que entenderlo. Si nosotros estas reservas no las tenemos bien, no están acostumbradas a funcionar como deberían, los sprints al 100% de tu al 100% no van a salir, ni aunque sea el primero, ni aunque tengamos 10 minutos de descanso, porque simplemente no hay de dónde tomar energía. La dieta, la alimentación es muy importante. Vamos un poquito con el anaeróbico láctico, que este se centra en la glucosa. Este es al que nos referimos un poquito más con, ¿cómo vamos a llamarlo? La glucosa es la que obtenemos, por ejemplo, con los electrolitos, ¿ok? Estas bebidas energéticas, y también es el que sacamos de los carbohidratos, de preferencia simples, porque son más rápidos en la absorción, que es un carbohidrato simple. Por ejemplo, las manzanas, bananas o la fruta en general nos nutren de estos carbohidratos simples y nos hacen mantener estos sprints en un largo tiempo. Entonces, ¿a qué vamos en este punto en las vías energéticas? Uno necesita ir con con unas buenas reservas de creatina, electrolitos, carbohidratos simples, para que pueda funcionar estos sistemas de velocidad. Y de hecho, estos sistemas se necesitan mucho también en otras vías, en otros asuntos, por ejemplo, como en la reacción, también necesitamos estos carbohidratos simples, estos electrolitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde entramos en el tema de la alimentación, que no todo el mundo tendemos a cuidar. Frutas, carbohidratos, carbohidratos simples. Puede haber una suplementación de creatina si la creatina no la podemos ser suficiente de una forma natural. Hay que estar bien hidratados con agua, y recordemos que usar, por ejemplo, hidratarnos con, por ejemplo, refrescos, lo que va a hacer es que después de un corto tiempo va a ser el efecto contrario, nos va a deshidratar. Sonaría curioso, ¿no? Que la coca sí nos da un pico de actividad por el azúcar que tiene, pero el problema con el azúcar es que nos da el bajón energético y nos deshidrata. Entonces, sí, en la actividad que estamos, nos deshidratamos en la parte final, o sea, ese pico de insulina llega en la parte final de la competencia, que es la más crítica, estamos perdidos, estamos muertos. Electrolitos. ¿Qué traen los electrolitos? O por lo general, ¿qué son estos que no tiene el agua, o que tiene que tener nuestro cuerpo? Muchas veces es sodio, muchas veces es magnesio, muchas veces es sodio, magnesio, potasio y calcio. No todos las traen los electrolitos, no todas sirven para el sistema de velocidad en sí. Eh, ¿Para qué tienen entonces su utilidad? Con estos cuatro elementos, nosotros hacemos que el sistema nervioso central trabaje de una mejor forma. Con estos elementos hacemos que los músculos trabajen de una mejor forma. Ya podremos hacer un video más específico de cómo es que esto ayuda en su trabajo, pero es esencial, ¿cierto? Nosotros tenemos muy poco, o no lo recomendable, o nada de ingesta de sodio, magnesio, potasio y calcio. Adiós el sistema energético, adiós el sistema nervioso central,
Va a seguir funcionando claramente, pero no va a funcionar en su totalidad o va a ser deficiente y adiós la musculatura en su forma más eficiente. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos elementos en su ingesta. Hay muchos electrolitos que tienen esto como base y obviamente hay muchos alimentos que tienen esto como base. La alimentación ahí viene siendo crucial. La hidratación con refrescos es probable que todos estos elementos no los tengan. Entonces, sumado al pico de insulina o que va a bajar nuestro rendimiento al final posiblemente de la actividad, nos estamos muy mal. Vamos a resumir todo de una forma más rápida, a ver cómo queda. Estamos hablando que la fuerza que deberíamos ver, la fuerza, sí, tiene un derivado que es la velocidad, o sea, la mayor fuerza que yo puedo aplicar en el menor tiempo posible o en la menor distancia posible. Esta velocidad tiene eh, tres elementos fundamentales, que es la reacción, ¿sí? La velocidad máxima y la aceleración. Ya trabajamos la reacción por ahí, la velocidad máxima no la trabajamos en el deporte, por lo menos no en este caso, porque se necesitan de 30 a 40 metros para poder expresar nuestra velocidad máxima que podemos llegar, pero que es muy diferente a la aceleración. La aceleración es lo más rápido que podemos llegar a una velocidad en el menor tiempo posible, que no tiene que ser nuestra velocidad máxima. Si nuestra velocidad máxima son, no sé, 30 kilómetros por hora, la aceleración quiere decir en cuánto tiempo puedo llegar a 10 kilómetros por hora lo más rápido posible. No es nuestra velocidad máxima, pero sí es la velocidad máxima que puedo alcanzar en, no sé, 3 metros, pero en el menor tiempo posible. Eso es a lo que llamamos aceleración, rapidez en la que hacemos cambios de velocidad, ya sea en aumento o en retroceso, pasar de 0 a 10 o de 10 a 0. Tocamos varios puntos, cómo mejorarla. La mejoramos con sprints cortos, que vendrían a ser técnicas de carrera, posturas de salida y ir en diferentes direcciones. Tenemos los sprints resistidos, que son los que podemos reconocer por paracaídas, trineos y ligas de resistencia, que al sprint le hacen una pequeña resistencia para que él haga una fuerza horizontal. También tenemos la pliometría, que es ejercer la fuerza reactiva, apelando a la elasticidad y la fuerza muscular. Esto lo vemos muy comúnmente en ejercicios de cajón y de escalera. Y lo que ya habíamos mencionado, ejercicios de fuerza horizontal específicos. Tenemos cómo mejorarla, pero también hay que entender cómo recuperarla. No podemos estar haciendo estos ejercicios todo el tiempo sin descanso. Hay que entender que para tener una velocidad máxima y poder entrenar ese que pase de 100 a 110 tu velocidad máxima, necesitamos tener una recuperación de 2 a 3 minutos por ejercicio. Entender que no tener una buena recuperación, lo primero o de las primeras cosas que puede generar es un cansancio en el sistema nervioso central. Eso va a definir en euforia o en una apatía en un campo en el deporte que estemos expresando. Obviamente también va entre sus malas cosas de la recuperación, es que no vamos a tener una adaptación para que ese sprint pase de 100 a 110, nos vamos a quedar siempre en el 100% y sobrecargarlo también nos puede provocar lesión. Hay que entender que ya tenemos cómo mejorarla y tenemos cómo recuperarla, pero todas estas acciones necesitan una vía energética eficiente para que podamos usar su 100%. Si no, no voy a poder utilizarla en su 100%. Tenemos vías energéticas para el anaeróbico láctico o el aláctico. No son de sprint de corta duración, sprint de duración un poco más larga. Vamos a englobar aquí en esta explicación final todo. ¿Qué necesitamos como una vía energética para la velocidad, para la aceleración? Perdón. La velocidad centrada en la aceleración. Necesitamos creatina, necesitamos sodio, magnesio, potasio, calcio y carbohidratos simples, que podemos desglosarlo en el sistema de fosfocreatina, en electrolitos, en glucosa. Si no tenemos bien estas vías energéticas, nos vamos a pasar de sprint del 100 al 110% en nuestra adaptación, sino que nos vamos a quedar siempre en el 100. Incluso vamos a estar haciendo sprint al 90, al 80, lo cual ya no tiene mucho sentido hacer un entrenamiento y solamente estamos perdiendo un poquito el tiempo en sentido de velocidad de reacción.
Sí, vamos a estar todavía entrenando un poco el cardiovascular, vamos a estar entrenando, adaptando la fuerza que generamos en el gimnasio o la fuerza que generamos en ejercicios de fuerza máxima, adaptando la velocidad, pero no vamos a tener ese ejercicio puro de velocidad para que pase del 100% al 110%. Yo creo que por el momento es todo. Si hay temas que tienen que tener un video aparte para ir poco a poco desglosándolo, pero yo creo que con este esquema ayuda para cambiar un poquito tu entrenamiento o tu pensamiento sobre lo que estás haciendo para mejorar la velocidad en concreto. Y es todo. Bye.